Estamos grabando ahora. Tiare, ahí tú estás ahí atenta a las Sí, personas que van yo, llegando. sí, yo me encargo de Súper, eso. bacán. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Eh, Bienvenidas a quienes se están integrando por primera vez a este espacio. Bienvenidos también a quienes ya vemos mes a mes y que están participando de nuestras distintas estrategias. Gracias por seguir acá. Día viernes, en la tarde, última tirada, digamos, antes del fin de semana largo. Mi nombre es Fernanda Uribe, yo soy la coordinadora del programa de acompañamiento a tesistas. Hoy día me acompaña Tiare, que es asesora del programa. Tiare, no sé si te quieres presentar un poquito más en extenso. Sí, hola, buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy. Yo soy asesora, como decía Fernanda, soy socióloga de profesión y estudiante del Magíster en Ciencias Sociales y me llevo ya unos meses desempeñándome como asesora, acompañando a tesistas en su proceso de escritura y también como de formulación de sus proyectos de investigación. Y eso, mucho gusto. Ojalá que este taller les sea muy útil porque ha sido preparado con mucho cariño por Fernanda. Y cualquier duda nos pueden ir comentando por el chat, por voz. Eso, muy bacán. Sí, bueno, Tiare además, aprovecho de contarle, es la persona que tenemos en nuestro equipo que más a caballo está con el tema de las metodologías, así que si alguien está ahí explorando metodologías o trabajando su metodología, tiene dudas, Tiara está ahí en el equipo para resolver todas esas consultas y preguntar y discutir al respecto. Entonces, para partir, los objetivos de este taller son primero que podamos trabajar algunos principios y conocer algunos principios para elaborar las citas, conocer algunas herramientas para incorporar citas con sentido, identificar principios para incorporar las citas de forma pertinente y de forma correcta. No vamos a profundizar, y por eso le llamamos intertextualidad a este taller, en normas de citación específicas. Sin embargo, si tienen preguntas al respecto, las podemos ir mirando, las podemos ir discutiendo. Si alguien está usando alguna norma de citación y no encuentra un manual, por ejemplo, también nos puede escribir al correo para pedirnos apoyo con eso o, como les decía, solicitar una asesoría donde puedan ver simplemente como la norma en específico. Lo que vamos a ver acá son lineamientos más bien generales sobre qué es la intertextualidad, cómo poner en diálogo nuestras citas y sobre todo hacer una reflexión más profunda respecto de qué es lo que hacemos cuando citamos y qué tipos de citas, qué tipos de referenciación existen y de qué forma nos ayudan a construir como una narrativa a lo largo de nuestras tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a presentar algunos elementos con Tiare, vamos a trabajar en grupos pequeños o ir abriendo la palabra ampliamente a lo largo de la sesión y, como ella les comentaba, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, levantando la mano para abrir sus micrófonos. Somos un grupo pequeñito, así que la invitación es que aprovechen este espacio. Aprovechen para preguntar respecto de sus situaciones específicas. Vamos a tratar de responder todo lo que podamos, y si no podemos responderlo ahora, ya sea porque es muy extenso, porque, por ejemplo, no contamos información sobre la norma con la que ustedes están trabajando, seguimos en comunicación a través del correo y lo podemos ver por ese canal. Así que piensen este espacio como un primer espacio de contacto, un primer espacio de trabajo, pero que se puede extender en la medida en que ustedes lo requieran. Está de más decir que si alguien puede prender su cámara para acompañarnos, para verles, bacán. Si no pueden, está perfecto también. Pueden comer, pueden fumar. Si alguien está fumando, no hay tema con eso. Lo que necesiten hacer para estar en este espacio, en el fondo. Y bueno, es viernes a la hora de almuerzo, así que yo terminé de almorzar hace 5 minutos, así que se entiende perfecto. Entonces, para partir, nos gustaría contigo iniciar con una actividad, como con una suerte de activación, para poder levantar qué es lo que pensamos cuando pensamos en intertextualidad, qué ideas se les vienen a la cabeza cuando hablamos de intertextualidad. Tiare les dejó ahí el número del Menti, y también les dejé un QR por si alguien se quiere meter desde el celular. Camila nos cuenta que está terminando de comer y se conecta desde el PC para poner la cámara. Por supuesto, Camila, no hay problema. Estábamos justito comentando respecto de que es plena hora de almuerzo.
Voy a compartir la pantalla con las respuestas. Avísenme si les funciona el link, o sea, el código. Pero debería estar correcto. Sí. Súper. Vamos a ir esperando. Gracias, Macarena. Vamos a ir esperando sus respuestas. Desde la intuición, desde lo que han escuchado. Ya, significados implícitos. Aparece como primera idea. Relación, textos, relaciones entre textos, interdisciplinario, fuentes, citas, aparece también. Conceptos. ¿Qué más? ¿Qué más? Conversar, respaldar. Interesante que aparece la cuestión de la relación. ¿La relación entre qué? ¿Entre los textos? ¿Entre las ideas? Tecnicismos, perdón, sí. Que mis perros se enloquecieron, perdón. Pasó alguien por afuera y el caos. Indirectamente respaldar, mezclar segmentos de texto, aludir, sí, aparece como claramente la relación con los textos, navegar entre textos, esa analogía también está súper interesante. Y el conversar también. El También conversar. llega a la misma línea. Sí, como que aparece fuertemente esta idea de diálogo, de vínculo entre referentes, entre textos, entre citas, entre como la necesidad de establecer conexiones entre las fuentes, y también aparece esto que me llama mucho la atención de estos aspectos implícitos, ¿no? O medios ocultos que a veces se producen entre medio de esas relaciones. Aparece la noción de interdisciplinario, que tampoco es menor a la luz de este vínculo con los textos, ¿no? Que podemos vincular y que no podemos vincular cuando hacemos una revisión teórica o revisión conceptual para poder acompañar nuestra cita. Y me parece que están súper bien como orientados respecto de la idea de intertextualidad que vamos a ir complejizando en este espacio. Y a propósito de eso que pusieron, me gustaría abrir la palabra o el chat para preguntarles directamente qué es lo que les complica a ustedes de la citación, o a qué desafíos se han enfrentado quizá en este proceso de tesis, por ejemplo, vinculando un volumen grande de referencias, qué es lo que se les ha hecho más difícil trabajando este tema de trabajar con la fuente. ¿Luego me escuchan? Sí, te escuchamos. Y a mí una de las cosas que me ha complicado siempre es saber cuándo debo citar, porque, por ejemplo, cuando uno hace una reconstrucción histórica de alguna institución, hay veces que uno lo hace a nivel súper general, pues, entonces ahí no sé si es tan necesario citar, porque algunos autores sí citan ciertas fuentes, otros no, porque es como una cuestión tan general y más o menos conocida dentro de ese ámbito de estudio, entonces siempre me cuesta esa, cuando son esas sutilezas, digamos, o esas generalidades, mejor dicho, siempre me cuesta saber si debo citar a alguien. O sea, identificar cuándo es pertinente la citación, un poco sería como tu dificultad. Claro. Gracias, Eduardo. Ya él había levantado la mano también. Sí, me ha pasado harto que cuando a veces veo un párrafo en el que al final, bueno, tiene puntos seguidos y al final aparece la cita, entonces no sé distinguir qué parte de ese párrafo corresponde al autor que están citando. Y esto me pasa cuando busco la fuente original de la información, porque entonces no sé, al usar esa información, no sé si citar al que citó o al primer autor.
Sí, te entiendo perfecto. Yo creo que ahí como sugerencia general, siempre depende un poco de lo que vas a buscar, pero si lo que vas a buscar es lo que dice el primer autor o te interesa la reflexión del autor que estás leyendo sobre ese autor, va a distinguir cuál es la cita. Por Ya. ejemplo, si tú estás buscando como alguna noción conceptual sobre algún término y encontraste un paper donde donde un autor, por ejemplo, identifica este elemento conceptual en otro, yo iría a la fuente primaria. Ahora, si lo que te interesa es lo que dice este autor que estás leyendo en el paper respecto de ese pensamiento, respecto a esa trayectoria, citaría a ese como segundo autor, esa fuente secundaria. Ya. ¿Y en algún caso se puede dar que cite a ambos? Como Puedes citar tomando a ambos. partes de la reflexión de la persona que usó la información primaria y al que la generó. Exactamente, puedes usar a ambos. Ahí hay que hacerlo estratégicamente, pero lo importante es que de hacer este ejercicio como dual, es que en el fondo no te reclamen que no fuiste a mirar la fuente primaria y te quedaste Ya. solo con el trabajo secundario de alguien. ¿Cachai? Es que Porque claro, igual es súper, queda muy a criterio de uno cómo toma la información y si es que considera que el segundo autor realmente reflexionó algo novedoso en base a la primera fuente. exactamente, exactamente, por eso te digo que ahí es tu criterio como investigadora respecto a tu trabajo, ponderar si efectivamente eso te sirve como una reflexión sobre la cita de alguien, o si en verdad tú estás yendo a buscar la cita de alguien, la encontraste en otro autor y como que vaya a entrar por ahí. Ya. Esa sería una forma como, o un criterio, diría yo, para escoger. Voy a leer los comentarios que están en el chat y te doy la palabra a Camila. Dice Jennifer, siento que muchas veces cabe en generar un párrafo con muchas citas y no tanta interpretación propia, es decir, explicar con mis propias palabras, ¿no? Bueno, esto es lo difícil de la intertextualidad. No solo estamos relacionando textos, estamos relacionando textos con nuestra propia narrativa y con nuestra propia voz. Entonces, si lo quieren, es una relación como más triangular, con ustedes como autores también, un poco en función también de lo que comentaba ya él, ¿no? Y Eduardo, como en qué minuto de la cita de mi propia narración entran estas gentes o estos textos. Y Jorge dice también, hay autores que no dicen tan concretamente o no concluyen en un párrafo como para poder tener la cita, por lo que hay que tomar un camino más interpretativo de una porción de texto y decir lo que yo creo que está concluyendo, sugiriendo cómo elaborar más interpretativamente la cita. Exactamente, Jorge, para eso, o eso le vamos a llamar paráfrasis, ¿no? Cuando yo voy a elaborar lo que hace el autor y lo voy a citar, pero no es una cita directa, es más bien una cita a una idea, o a una noción o a una propuesta del autor. Camila. Hola a todas. Mi pregunta en realidad iba por lo mismo que puso Jennifer, que no lo había leído en el chat, que es como, ¿cuál es el punto de no sobreabusar de las citas? Sobre todo en ciertas partes de la tesis que siento que hay que sí o sí citar, por ejemplo, la metodología, que es lo que estoy haciendo ahora yo como parte de mi proyecto. Siento que al describir, no sé, por ejemplo, ya voy a usar una metodología cualitativa porque son cosas que yo sé, pero que si no tiene como el sustento de la cita es como que estuviera un poco inventando. Entonces ahí al leer el párrafo siento que me queda mucha cita y me da la impresión como que yo no estuviera escribiendo nada, es como que estuviera así pegando nomás y eso no sé muy bien cómo resolverlo. Sí, yo creo que ahí lo difícil es identificar o hay que preguntarse para qué estamos integrando esa cita. ¿Y qué tipo de cita vamos a utilizar, por ejemplo? Porque si lo que tú estás haciendo o estás ocupando es una metodología de un autor que te estás apropiando de alguna manera, por ejemplo, una referencia entre paréntesis es más que suficiente y no es necesario hacer como un recorte de texto para justificarlo, porque te ampara simplemente a un autor en el fondo nomás. Y eso eventualmente puede reducir como la cantidad de referencias textuales que uno tiene en el texto. ¿Cachai? Pero tú decís, no sé, por este marco conceptual llamado teoría unitaria de bla, se va a ocupar en la tesis. Y al lado de teoría unitaria ponís el autor. Y bueno, te podías extender un poco más, pero en el fondo ahí podías abordar como estratégicamente cuando la cita requiere un recorte textual y cuando no.
lo que te puede permitir hacer referencia al trabajo de alguien sin que en el fondo tu texto, como tú comentas o como comentaba Jennifer, se convierta en un collage de citas y se pierdan ustedes como escritoras en ese ejercicio. Tiare, tú querías comentar algo. Sí, sí que quería comentar algo que a veces, por ejemplo, en los apartados más metodológicos, uno utiliza citas para hacer como una, digamos, una justificación, ligada sobre todo, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, como para que no quede solo en decisiones que uno toma porque sí, como para justificar teórica y científicamente la decisión que uno utiliza, uno le añade citas. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la redacción de la metodología, yo plantearía que lo que uno hace es decidir estratégicamente qué citas utilizar para sustentar y justificar las decisiones metodológicas que uno va desarrollando como en el proceso investigativo. Entonces yo creo que igual a eso es un poco lo que apuntaba Camila como al referirse a la cuestión metodológica. Como ese apartado igual es como complejo porque como nos lo enseñan separado y a veces queremos añadirles cuestiones teóricas, como que nos queda un poco la duda de cómo irlo armando. Pero al final como que justamente siento que son como darle un sustento, una base, que le dé como esta legitimación científica que nos pide tanto la academia de lo que estamos realizando. Y que no quede que es como que solamente vendemos humo porque nos quedó, lo quisimos hacer así porque, no sé, nos ocurrió. Entonces quizás como por esa línea como que hay que tratar de no saturarlo de citas, pero tener las suficientes que justifiquen como nuestra toma de decisiones. Sí, exactamente. Vamos a ir mirando algunos ejemplos que pueden ser más ilustrativos de este ejercicio. Yo creo que ahí va a poder ir quedando un poco más claro. Gracias por sus comentarios. Yo creo que, no sé si hay alguien más que quiere agregar algo que no haya salido en la conversación hasta ahora, ¿no? Igual si salen dudas u otras reflexiones en el camino, las vamos revisando, ¿de acuerdo? Entonces. A mí me quedó una duda de mi duda anterior. Dale. Que, como te decía, a veces tengo un párrafo donde sale la cita al final, entonces no sé distinguir si ciertos segmentos del párrafo corresponden al autor original o al que citó. Porque, no sé, pues tendría que leerme como todo el texto. O sea, mi duda va más como dónde se suele poner la cita para decir que esa información la saqué de esa fuente. Mira, eso es súper variable porque yo creo que tiene que ver con el desempeño escrito que también tiene la persona que está mirando. En estricto rigor, uno debería poner la referencia de la paráfrasis cuando se termina la paráfrasis. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo un concepto de un autor, solo el concepto entre comillas, inmediatamente después yo debería poner la referencia, independiente del formato, estamos usando ISO, Chicago, MLA, cualquiera, debería ir inmediatamente después. Pero a veces eso no se hace y a veces los autores los ponen al final del párrafo. Claro. Pero sabemos que algunos autores también hacen párrafos de 40 líneas. Entonces, no logro distinguir la idea. En general, como criterio para ustedes, siempre la cita tiene que ir cuando se termina en el fondo la idea que están referenciando, aun cuando eso no coincida con un punto, por ejemplo. Esa es la gracia, por la referencia va en paréntesis, entonces en principio no te obstruye como la lectura. Pero en principio, claro, un criterio sería decir, bueno, si la idea termina ahí y la referencia está ahí abajo, toda la idea sería del autor. Sería del autor. Pero entonces, para hacerlo bien, no sé, pues de repente uno usa muchas veces el mismo autor y de repente pone ideas de uno, entonces debería tener el párrafo varias veces mencionado del autor. Eventualmente sí, ahí va a depender de cómo lo articules como narrativamente, pero por ejemplo, si hay muchas ideas de un autor que uno va entrelazando con las ideas de uno, quizás habría que reorganizar esa estructura y pensar, por ejemplo, en una estructura con antecedentes del autor, donde uno parafrasee lo que dice ese autor, este autor dice que, bla, 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 y hacer un segundo y tercer párrafo con una reflexión propia, de manera que se distinga lo que te dice ese autor o lo que te dice la literatura respecto a cuál es tu lectura a propósito de esa idea. Y el recorte de párrafo te sirve un poco para organizar para tu lector, ok, acá está citando, acá no, como esto es la Yael discutiendo, pensando, interpretando, ¿cachai? Mientras que lo otro está dando cuenta de un cierto contenido asociado a un cierto paper. Ya, entendí, gracias. Súper. Entonces, a propósito de la intertextualidad,
vamos a entender como intertextualidad, como ustedes bien habían comentado, las referencias que se hacen a otros textos escritos o textos orales que son aludidos explícita o implícitamente en la escritura. Eso es lo que entendemos por intertextualidad. Esta intertextualidad se puede realizar a través de la cita, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también a través del plagio o a través de la alusión. La alusión suele usarse mucho más en áreas creativas, no sé si aquí hay alguien de diseño, de cine, de arte, es más común en esos espacios, sin embargo, a veces es una estrategia que nosotros usamos cuando trabajamos distintas ideas y usamos analogías, por ejemplo, recuperamos como elementos de la cultura popular para poder como proponer una idea, ¿no? Una cuestión importante respecto de la intertextualidad es que, como bien dice aquí, son referencias a otros textos escritos o orales. Si alguien está trabajando con videos, con audios, con, bueno, también con imágenes, todo eso se puede ir articulando en la propuesta, y parte de la dificultad es poder efectivamente ir articulando distintos materiales, distintos soportes y distintas cuestiones de una manera como coherente, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos la cita, tenemos el plagio y tenemos la alusión. La cita es en lo que vamos a entrar formalmente ahora, que es como el gran aspecto que queremos trabajar en este taller, pero me gustaría preguntarles respecto de qué es un plagio, o lo que entienden ustedes como un plagio, y qué es lo que entienden por una alusión, si es que alguien había escuchado esa palabra, o si sabe en el fondo lo que es aludir un texto, como técnicamente aludir un texto. El plagio para mí es como pasar como propio la argumentación de alguien más. Uh-huh. Uh-huh. Claro, Jennifer estaría en la misma línea que María, ¿no? Lo entiendo cuando se ocupa una frase textual sin mencionar de dónde se sacó. Francisca dice que relaciona la alusión con el parafraseo. ¿Alguien más la alusión le trae algo a la mente como concepto? ¿Me pueden decir que no también? Está perfecto. Francisca, Sí, lo que pasa es que no sé si se escucha. te escucha. Una alusión es una suerte de guiño de un punto a otro, Uh-huh. a un texto que esté en común o que pueda ser pertinente. Exactamente. Y por lo menos para mí, una alusión significa el reconocer la existencia de esta idea por parte de otra persona y relacionarla al tema. Entonces, es muy distinto al plagio, en donde se presenta como propio o no se dan los créditos pertinentes. Exactamente. Muy bien, Francisca. Efectivamente, como dice Francisca y como decían ustedes también, el plagio refiere a hacer propia una idea, aun cuando no sea propia, independiente o no, o sea, claro, se puede referenciar o se debería referenciar a través de cualquier formato de citación, la cita textual, una cita indirecta, una paráfrasis, digamos. Si no hacemos eso, estamos cometiendo un plagio. Sin embargo, hay una etapa que es más intermedia, como bien decía Francisca, un punto que es más intermedio, que es cuando nosotros hacemos alusión a una idea que no es formalmente citar, pero sí es como reconocer o basarse en una idea que no es propia, pero que la estamos usando como un elemento para nuestro trabajo. Jennifer. Un ejemplo podría ser, no sé, pues según Castillo y Martínez, en tal texto se dijo esto. Eso ¿Eso podría sería, ser? eso sería formalmente una cita, porque Ya. una alusión, por ejemplo, sería como, no sé, voy a decir una tontera, pero una alusión sería algo así como, podríamos interpretar que las experiencias de estas estudiantes dan cuenta de una narrativa similar a la Mujer Maravilla. Yo no estoy citando formalmente a la Mujer Maravilla, pero estoy haciendo una alusión para construir una analogía a una cuestión que todo el mundo conoce, ¿no? Una película, un cómic, pues lo puedo hacer con una obra de arte, con una obra de teatro. Carlos, ¿tú querías comentar algo?
Era en realidad un poco lo mismo, quería hacerte la consulta si era necesario como citar. En este caso uno podría como hacer alusión con una frase, quizás no nombrándolo formalmente a la persona con todo el nombre, quizás con un apodo o quizás es una institución, una marca, y no necesariamente con todas las reglas que tengo que citar, dónde lo leí, dónde está la web, el libro, etcétera. Si podíamos ser como más libres en ese sentido. Exactamente, pero ahí hay que tener súper claro en la línea de lo que dices tú, como cuál es el límite, o cuando sí tengo que citar, cuando estoy haciendo referencia a una idea, pero si estoy, por ejemplo, nombrando un tipo de organización o haciendo, por ejemplo, te decía yo, una analogía a la cultura más como general, no sería necesario, digamos, no tengo que ir a buscar quién escribió La Mujer Maravilla para poder usar esa analogía. Podría hacerlo, pero no es necesario. Entonces, bueno, tenemos que la alusión, acá yo les traje para ilustrar la idea, aparece un poco en este cómic, ¿no? Como artista me dirigiré a las futuras generaciones después, mucho después de haber muerto, bien pensado, lo llamo Desnudo bajando una escalera, que es como Calvin y Hobbes, que están haciendo como un chiste a propósito de una obra de Duchamp. Y claro, acá no hay una referencia explícita, pero en el fondo ese es como el chiste, ¿no? Que se está haciendo alusión a una obra tradicional, como podrían haber ocupado cualquier otro artista, cualquier otro autor. La Yael hace una pregunta súper pertinente de si la alusión tiene lugar en las tesis de ciencia. Depende, yo diría que tiene lugar en las tesis de ciencias en la medida en que se utilice para interpretar los antecedentes y en la medida en que te sirva para darle sentido a esa interpretación de los datos que tú encontraste. Yo pensaría que uno puede usar alusiones, por ejemplo, en los datos, cuando quieres referir como a algún tipo de, no sé, resultado, quieres tratar de explicar algún resultado a partir de una analogía, puedes hacer uso de una alusión. Pero la señoría estrictamente ahí, porque creo que, sobre todo en el área de las ciencias más duras, es más complicado. La alusión se suele ocupar más en literatura, en historia eventualmente, más en humanidades, más en arte, más en diseño. Claro, lo puedes ocupar, por ejemplo, para describir un comportamiento de una curva en un gráfico, y si quieres usar por un tema de estilo una interpretación un poco más como entretenida, o quieres dialogar con algún, no sé, algún gráfico que por ejemplo aparece en alguna serie, o alguna explicación de comportamiento de curva que aparece en alguna situación de ese estilo, lo podrías ocupar ahí, por ejemplo. Pero en el caso del marco teórico, por ejemplo, en el caso de ciencias yo lo evitaría, para que no se generen confusiones. Jessica dice que la alusión puede ser respecto a una parte de la cultura. Por ejemplo, una discusión que todos conocemos en derecho, que es parte de esta cultura jurídica, o debe ser alusión a algo más general y no específico. Puede ser así de específico, Jessica. Ese es un buen ejemplo, porque en el fondo tú estás haciendo alusión a un problema que es propio de tu disciplina y que probablemente no necesitas explicar. Porque es innecesario, digamos, vaya a perder tiempo explicando una discusión que es propia de la disciplina. Te está refiriendo como una discusión que está dada, ¿no? Yo creo que ese sería un buen ejemplo. Puede ser así de específico. Ahora, si tu tesis es sobre como la cultura jurídica, probablemente no lo des por sentado, sino que efectivamente tendrías que meterte, pero si es como parte de tu argumento general, es algo en lo que podrías pasar, por ejemplo. O simplemente, como comentamos, hacer alusión. Entonces aparece esta figura de la alusión como esta etapa intermedia. El plagio lo tenemos mucho más claro, como comentaban las chicas hace un rato, efectivamente es tomar las ideas de otros como ideas propias, no referirlas adecuadamente. Muchas veces, ustedes ya tienen más tiempo en la universidad, pero cuando uno entra a la U, no tiene muy claro en el fondo cómo funcionan las normas de referenciación, y a veces comete plagio como sin intención, ¿no? No sabiendo dónde citar, cómo citar, porque la escuela no es tan relevante, y esto más bien es algo como propiamente de la academia, ¿no? A nosotros en la universidad es cuando ya nos importa quién escribió qué cosa.
porque nos permite explicar cuál es nuestro como marco conceptual, qué autores nos amparan, qué autores nos respaldan y cuál es el aporte que vamos a hacer nosotros, ¿no? Ese es un poco el rollo de no plagiar. Ahora, ya entrando formalmente a lo que tiene que ver con las citas, un primer elemento que ha salido acá en la conversación es entender que las citas no hablan solas. Cuando nosotros usamos una cita, y como bien comentaba la Tiara hace unos minutos, tenemos que saber o tenemos que tener claro para qué estamos ocupando la cita que estamos ocupando. Y cuál es la función en el fondo de esa cita dentro de nuestra propia narrativa. Y eso es lo que se hace difícil, ¿no? Cómo articular este uso de la cita para que, como bien comentaba Jennifer en el chat, no nos coma nuestro propio discurso el uso de la cita. Acá hay un ejemplo que a mí me parece un súper como claro ejemplo respecto de cómo o a qué nos referimos cuando decimos que las citas no hablan solas, porque articula la narración personal con el uso de la cita y se entiende claramente cómo se está ocupando la cita dentro de la propuesta argumental del autor o la autora. Acá dice, la ciudad de Santiago presenta altos índices de contaminación ambiental, lo que afecta a la salud y calidad de vida de las personas. Uno podría pensar que esa primera parte en celeste es como la tesis, ¿no? del autor o de la autora en este párrafo. Él o ella está tratando de amparar esa oración tópico o de instalar o discutir esa oración tópico. Para eso ocupa una cita, para respaldar su argumento. En efecto, según la OMS, Santiago posee un índice muy por sobre los estándares recomendables. Eso parece en un aspecto, ¿no? Acá no está sacando una cita textual, pero está citando un informe de la CONAMA y del DICTUC donde aparecen esos antecedentes. El primer índice es especialmente problemático, ya que debido a su minúsculo tamaño es altamente nocivo para la salud pulmonar. Otra referencia a la OMS respecto del impacto o la nocividad, ¿no? de estos índices. Ante este panorama, no resulta sorpresivo que el smog haya llevado a un aumento de las enfermedades broncopulmonares y se haya convertido en el problema de salud pública que es hoy. Otra referencia. Así, se hace evidente que la contaminación es un problema que debe abordarse en el corto plazo. Lo interesante de este párrafo es que, como bien yo les decía, la primera oración es una oración tópico que abre una tesis sobre la que se va a desarrollar, ¿no? El desarrollo está amparado con las citas para precisamente poder problematizar o respaldar en este caso esa oración tópico. Y al final, el autor o la autora hacen como una suerte de conclusión, ¿no? Como para cerrar la idea que están tomando. A propósito de lo que comentaba la Yael, respecto de dónde sé yo cuando la cita es de qué texto, en este ejemplo está súper bien resuelto, porque queda claro que cuando construye la oración, antes de cerrar el punto, cuál es la referencia específica de dónde se están sacando esos datos en particular. No comete el error de tirar todas esas citas al final, por ejemplo, y que se te confundirían, un poco lo que decía la Yael, como a veces aparecen al final y no sé qué es del autor y qué es cita, y cita de qué, de dónde lo sacó. Acá me parece que queda súper claro porque al lado, como les comentaba, de cada uno de esos juicios, digamos, o de esos levantamientos de hechos específicos, aparece la respectiva referencia, y uno debería tratar de articular la cita de esta manera. Acá no hay citas textuales, hay solo una apropiación y una elaboración propia del autor o de la autora, pero se cumple con el criterio de intertextualidad, que es trabajar con otros textos, porque aparecen, ¿no?, todos estos antecedentes articulados. Otra cuestión interesante de este párrafo, a propósito de que las citas no hablan solas, es que la cita no es, bueno, no es una cita textual, y la estrategia un poco o la forma de abordarla en esta sección es articulada. ¿Cómo la articulamos? Usando conectores, ¿no? En efecto, bla, bla, bla. El primer índice es especial, estoy tratando de explicar la cita, estoy dando cuenta, estoy complejizando la información respecto de la cita. Ante este panorama, no resulta sorpresivo, así se hace evidente. No simplemente pegué la cita y esperé que se resolviera como en la mente del lector.
establecí claramente como el desarrollo argumental de la propuesta textual que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo nadamos en un mar de textos cuando estamos enfrentados a la bibliografía de la tesis, que a veces es abrumadora? Bueno, no sé si antes de entrar acá, a propósito de este ejemplo, hay algunas cosas que se resuelven o hay algunas preguntas que aparecen. Igual vamos a seguir mirando más ejemplos, pero... Jessica. Y mi pregunta es que, bueno, en este caso entiendo que la persona parafraseó, pero si hubiera sido una cita textual, ¿tendría que haber ido entonces entre comillas o no necesariamente? Si era una cita textual, efectivamente, tiene que haber ido entre comillas, y entre comillas uno puede, que lo vamos a ver más adelante, hacer citas anunciadas o citas sin anunciar. Por ejemplo, si lo que yo quiero es un párrafo íntegro como esto, y la sección que dice Santiago posee un índice de bla, 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 fuera una cita textual, yo podría simplemente poner como el recorte de la cita con comillas en el texto, con la referencia al final, pero no necesariamente tener que decir, en efecto, según la OMS, se señala que, como no necesariamente como abrirlo, como para resolverlo en el texto, sino simplemente poner la cita entre comillas, siempre que se mantenga coherente como en la lectura. Eso es algo que puedo hacer si es que lo que quiero hacer es un texto más personal, si quieres. No sé si se entiende ahí, Jessica. Sí, muchas gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? ¿Van a haber más ejemplos de paráfrasis? Vamos a ir Ahí. mirando otros ejemplos de paráfrasis. Ya. Si no, Vale. igual ustedes pueden, si tienen alguna presente, por ejemplo, si ya él tiene alguno de los ejemplos que nos comentaba, también los podemos revisar acá. Los podemos ir como discutiendo y conversando. Yo tengo Yo una lo duda. tengo. ¿Quién primero? No, pero después, o sea, tengo el párrafo Bacán, que bacán. me causaba dudas. Ahí lo podemos revisar en un ratito, Yael. Camila. Ya, que cuando estas citas que son así como parafraseadas, si yo quisiera, por ejemplo, tomar un texto que tuviera una cita de este tipo, ¿la puedo incluir? Porque no sale página. Yo soy de ciencias sociales, entonces usamos APA para la cita. Entonces, también ahí yo no sé si estoy utilizando efectivamente la referencia a la que la persona está aludiendo, o en realidad es la reflexión de esa persona que le puso así como la referencia, pero en realidad no es algo que yo pueda ir como la primera fuente y encontrarlo. No sé No, si es mucho más difícil. Ahora hay paráfrasis, pero eso no está normado necesariamente en APA, donde tú puedes poner la página, que sería un ejercicio de justicia para otros lectores, para que sepan de dónde estáis haciendo paráfrasis. En particular, acá no lo integra y eso es como legal, pero también hay paráfrasis donde se hace la referencia completa con el número de páginas, por ejemplo, o con el rango de páginas donde se desarrolla esa idea. ya. Tiara, no sé si tú tenéis algún Ahí en ejemplo en general, sociales. cuando se ocupa como las citas textuales se suele poner la página, pero en la paráfrasis como que se excluye. Pero por ejemplo en este ejemplo lo que está remitiendo son a datos. O sea, serían datos que sustentan la primera afirmación, que es la que está en celeste. Y de partida es muy importante señalar de dónde se obtienen los datos, que es como la base de como la ciencia social y la ciencia en específico. Es como lo que se le critica, por ejemplo, los discursos políticos que no dicen de dónde sacar los datos. Pero por ejemplo aquí yo pienso que podrías, si utilizas el dato, ocupar la referencia de dónde se trae ese dato, pero no sé si es necesario, si va a poner el dato, poner la página específica. Por lo menos a mí nunca me lo han solicitado así como con tal especificidad, a menos que ponga una cita textual, así como entre comillas. Sí, o a menos yo creo que otro criterio es que sea un libro o un informe de 300 páginas, digamos. Si estamos hablando, los informes institucionales, si estoy, no sé, como citando un resumen ejecutivo, es un documento de 15 páginas, como que alguien podría ir a revisarlo. Ahora, yo puedo poner, como te decía, el número de página también, pero no te lo van a pedir porque en el fondo la norma te permite hacer esto, como este dato está acá. Alguien lo puede ir a buscar, pero es más difícil recuperarlo, seguro que sí.
Voy a hacer la pregunta al tiro. En la misma línea de lo último que decías, como de las páginas en las que se podía encontrar, en mi caso, por ejemplo, ya un capítulo, dentro de ese capítulo, 3 páginas bajo un título hablan de cierta idea, pero el autor, como decía, no la concluye. Entonces no es llegar y como tomar esa cita y poder decir, mira, aquí en estas 3 líneas, 4 líneas, lo concluye y aquí muestro y lo incorporo como este ejemplo, sino a través de estas 3 páginas desarrollo una idea a partir de la cual yo podría extraer una conclusión y mira, está apoyando incluso lo que dice el título, ¿sí? Está hablando de este tema. Entonces, en ese caso, también se tomaría, tú me decías, como una paráfrasis, en el sentido de yo explicar en pocas líneas lo que a través de estas 4 páginas, bajo este título, él propone, sugiere. ¿Y crees que es necesario, si es así, respaldarlos con las hojas, como las páginas, perdón, de donde lo menciona, lo desarrolla? Yo creo que depende como de la decisión como textual que tomes, porque si lo vas a o te gustaría desarrollar que el autor no concluye la idea, creo que es algo que podrías hacerlo sin página. Pero si no te da el espacio o no te interesa desarrollarlo, lo pondría con las páginas para que en el fondo, porque tú sabes que en el fondo esa referencia tiene una limitación de entrada, ¿no? Entonces, o le permites al lector que vaya a buscar esa limitación, identificando claramente dónde está situada esa limitación, o no le pones la página, pero tú elaboras en el fondo que si bien estás haciendo una cita respecto de un apartado, ese apartado tiene una limitación, por ejemplo, y es que la reflexión no es concluyente, pero desde tu lectura sí permite apoyar bla, bla, bla. Ya, no me quedó tan claro, o sea, como resumen de eso, no me quedó tan claro. O sea, mira, yo, es Como, lo que, como comentarlo, o sea, claro, como... desarrollarlo, pensando en esta idea de que si la cita no habla sola y tu cita o la referencia que tú estás tomando tiene una limitación, por ejemplo, y que no es concluyente, ahí tenéis 2 opciones. Presentar esa cita integrando el N de páginas, porque simplemente podéis decir, el autor señala bla, 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 sin embargo la reflexión es concluyente, y ponéis la paráfrasis con el número de cita, o en su defecto desarrollas la idea completa, esta idea se presenta en este autor, sin embargo no es concluyente por tal o cual razón, ahora bien, esto me permite a mí presentar tal cosa. Si haces ese ejercicio como más en extenso, no es necesario referirte al número de páginas necesariamente, porque tú ya posicionaste o trabajaste cuáles son como las limitaciones o los márgenes que tiene esa cita para el uso que le estáis dando tú como en tu argumento. No sé si ahí se entiende mejor. Ya, sí, ahí sí, vale. Súper, bacán. Entonces, ya yéndonos a lo más como, bueno, igual ya hemos ido a algunas cosas de carácter más específico, más técnico si se quiere. Una pregunta a resolver en este espacio que queremos al menos discutir o darles luces es cómo nadamos en un mar de texto, cómo trabajamos en el fondo con todos estos artículos, todos estos libros, todos estos materiales que estamos utilizando. Si hay gente de derecho, cómo estamos dialogando con los códigos, con, no sé, como otros términos, con las alusiones, como bien comentaba una compañera también. Y lo primero, diría yo, para poder trabajar con los textos es, bueno, elegir un tema de interés propio o entrar con claridad a los textos respecto de qué es lo que estoy buscando, qué es lo que voy a sacar, y desarrollar una lectura atenta de esas fuentes identificando propósitos específicos, ¿no? Cuando nosotros vamos a leer un texto, y esto es volvernos un poco atrás, antes de que gestionemos las citas y todo eso, cuando vamos a leer, nosotros vamos a leer ciertos artículos con un propósito, o deberíamos tener claridad de cuál es el propósito con el que vamos a leer esos textos. Quienes estuvieron en el taller de lectura y lo trabajamos más profundamente.
pero definimos un objetivo de lectura. Yo voy a buscar un paper tratando de amparar una cierta idea que está en mi trabajo, voy a un cierto artículo, a un cierto libro para amparar mi marco teórico, por ejemplo, una cierta dimensión de mi marco teórico, en fin. Y eso va a suponer que nosotros vamos a entrar a estos distintos textos de manera distinta, o que deberíamos poder entrar de manera distinta para ser estratégicos en estricto rigor. Estos propósitos nos van a permitir, por ejemplo, definir si tenemos que hacer una lectura exploratoria, si vamos, por ejemplo, a leer un paper que nos llamó la atención y no sabemos si nos sirve. Esa lectura no tiene que ser necesariamente con destacador o tomando apuntes, porque lo que vamos a hacer primero es saber si nos sirve, ¿no? No sé si aquí alguien tiene esa estrategia de leer los abstracts y así cachar si les sirve o no, para ir descartando. Algunos estudiantes hacen eso. Ese es un ejercicio, por ejemplo, de lectura exploratoria. Primer criterio, digamos, para determinar si efectivamente esto me sirve o no me sirve. Tenemos una segunda dimensión de lectura más profunda, que es cuando ya efectivamente yo sé que ese artículo, ese libro, esa revista, lo que sea, me sirve, y por lo tanto yo voy a leerla en profundidad. Voy a destacar, voy a tomar apuntes, voy a recoger ideas. Francisca ahí dice, claro, su lectura exploratoria es leer el abstract, la introducción y la conclusión, y ahí se asegura si es útil o no. Y con eso descarta si eso sirve o si no sirve. Entonces en esta lectura profunda efectivamente nosotros lo que queremos es ir a mirar o a levantar información respecto del autor que no necesariamente queremos criticar o interpretar, sino más bien como ir a buscar. Generalmente las lecturas profundas es lo que uno hace en los marcos teóricos, ¿no? Uno va a buscar cuáles son sus referentes, referentes a los que se va a amparar y teorías que uno va a describir en su propuesta. No va, bueno, uno podría, en algunos casos, depende de tesis que son más complejas, tener que defender tu marco teórico, pero en estricto rigor, el marco teórico es lo que te defiende a ti, ¿no? Como, ese es un poco el rollo o el rol del marco teórico. Y tenemos una tercera forma de entrar a los textos, que ya una lectura más crítica, ¿no? Quizás un poco lo que nos comentaba Jorge, o sea, yo ya entendí la idea, tengo la idea, pero identifico una limitación que tiene este artículo, una limitación que tiene este autor, y por lo tanto tengo que elaborarla más estratégicamente. Y ahí parte del rollo es eventualmente ir a dialogar con otros textos que me permitan como andamiar o como construir argumentativamente un sustento suficiente para poder utilizar, por ejemplo, esa cita, o esa lectura, o ese autor, o ese paper, lo que sea. Entonces, teniendo como claridad de que tenemos que entrar, porque además estamos trabajando con muchas fuentes de distintas maneras a todos estos textos, una primera como sugerencia para abordar el tema de las citaciones es que podamos registrar y elaborar la información antes de ponernos a escribir. Podemos hacer resúmenes, identificando qué es lo que se hizo, cómo se hizo, qué se encontró. Podemos registrar citas textuales y diferenciarlas de la paráfrasis para no cometer plagio. Esto puede suponer, por ejemplo, que en el resumen yo recorte fragmentos de texto completos con la página, el año y toda la referencia completa, y también algunas notas donde yo reelaboro algunas ideas del autor y que queden claro que son paráfrasis, ¿no? Y también registrar sus ideas. ¿Qué opino de la investigación? ¿Cómo se relaciona esta investigación con mis diferentes lecturas? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué aspectos no se consideraron? ¿O qué aspectos sí se consideraron? ¿No? Esto puede estar en un solo documento, puede ser un Excel, puede ser una ficha en un Word, puede ser en un cuaderno, lo que más les acomode. Puede ser en un gestor de referencias también, donde pueden ir dejando notas. En Mendeley uno puede, por ejemplo, dejar notas como al lado de los textitos que está ocupando. Y esto es súper importante porque la memoria es frágil. Y ustedes están trabajando con volúmenes de literatura y de bibliografía que son grandotes. Así que tenemos que ir dejando registro, porque además, no sé si a alguien le ha pasado acá, a mí me ha pasado 1000 veces. Me acuerdo que tengo una cita bacán, que hay una parte del texto que dice todo lo que yo quiero decir, y después se me olvida dónde está. Porque a uno se le cruzan los cables, como inevitablemente. Sí, suele pasar, es terrible. Sí, así que ir registrando las citas puede ser de utilidad, como registrarlas anticipadamente, sabiendo quizás me sirve, quizás después no les sirve, pero no importa, es una idea que a ustedes les gustaría
rescatar. Sí, Carlos, la herramienta que nombré se llama Mendeley, que es un gestor de referencias. Al principio es medio difícil de usar, pero les salva la vida. Tenemos un video sobre uso de gestores de referencia en el YouTube de aprendizaje, por si a alguien le interesa. Hay varios, está Zotero, está EndNote, todos tienen funcionalidades parecidas, y varios tienen, bueno, todos tienen algún acceso de tipo gratuito. Entonces con sus cuentas pueden, y la gracia es que pueden vincular sus PDFs, también textos que estén en la web. Entonces ahí también, si lo hacen bien, Mendeley, por ejemplo, trabaja o se hace como un plugin en Word. Entonces pueden ir a recuperar sus citas fácilmente, no tienen que hacer ustedes la referencia, simplifica mucho el ejercicio de la lectura y gestión de las lecturas, y también este ejercicio, que es el ejercicio de cuando estamos escribiendo y tenemos que empezar a vincular toda esta gente que fuimos a leer y que fuimos a mirar. Entonces, como segunda sugerencia, en línea con lo que les comentaba al principio, identifiquen las citas que necesitan para construir sus argumentos. Nosotros vamos a necesitar probablemente citas, si tienen una tesis tradicional, al menos en 3 momentos: en nuestra introducción, en nuestro marco teórico y antecedentes, y en nuestra discusión y conclusiones. Acuérdense, para los que estuvieron en el taller pasado, que cuando hablamos de antecedentes también hablamos de estado del arte, estado de la cuestión, es lo mismo. No sé si para quienes no estuvieron en ese taller, o incluso para los que fueron, queda clara la diferencia entre marco teórico y estado del arte, o antecedentes, o si hay dudas al respecto, que podamos como resolver ahora. O si tienen súper claro qué es lo que hay que hacer en cada una de las secciones. Por lo menos siento que en ese taller quedó súper claro. Bacán. Súper. María y pregunta, Cristian no estuvo en ese taller, lo tenemos también en la web por si lo quieren ir a mirar. Efectivamente, María, el marco teórico es más sobre las definiciones. El marco teórico refiere a cuáles son los autores que a nosotros nos amparan en nuestra investigación y que amparan nuestro nicho de investigación. Y ese nicho de investigación o ese espacio de investigación, que básicamente cuando nosotros hablamos voy a construir conocimiento, es cuando uno identifica ese pequeño gap o esa pequeña brecha donde uno dice, mira, esto es importante y esto lo voy a abordar yo. Entonces, cuando nosotros tenemos que construir estos antecedentes y el marco teórico en la tesis, que como les comentaba, antecedentes, estado del arte, estado de la cuestión, es lo mismo, le estamos llamando distinto a una misma cosa. El movimiento es, yo primero hago mi estado del arte, donde doy cuenta de todo lo que se sabe respecto de un tema, donde identifico mi problema y donde explico qué es lo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces tengo esto de todo lo que se sabe, lo que no se sabe, donde yo identifico una brecha, por ejemplo, que mi problema no se ha trabajado en América Latina, por ejemplo, que no se ha trabajado con la población con la que yo la voy a trabajar, por ejemplo, que no se sabe nada respecto del tema que yo voy a hacer, hay distintas formas de construir ese nicho. Y el marco teórico es básicamente cuando yo digo, miren, yo este nicho de investigación o este espacio en la literatura lo voy a llenar con mi trabajo, con mi tesis, o voy a tratar de abordarlo desde mi tesis, es cuando hago mi marco teórico. Y el marco teórico básicamente tiene que como amparar, yo siempre me lo imagino como el equipo de señores y señoras que tengo atrás como de mi tesis y de mi trabajo, ¿no? Como, si no le gusta este concepto, vaya a pelear con esa señora que tiene 150 años. Como, ese es un poco el rollo del marco teórico, como que a ustedes les permite fundamentar, ¿no? Desde dónde están hablando, cuáles son los conceptos que están utilizando, cuáles son los conceptos que no van a utilizar, digamos, o que quedan descartados, entendiendo que, o sea, que yo estoy ocupando este marco teórico que tiene ciertos límites y no este otro. Les permite como identificar cuál es su plan como teórico o sus antecedentes teóricos para poder explicar su presentación o su propuesta, y permite establecer límites, como
yo creo que cuando uno hace un buen marco teórico, lo que te permite eso es bajarle el miedo de la defensa de que justo uno le pregunte por un autor que uno no leyó. Pero si uno hace un buen marco teórico, uno podría decir, es que yo no lo leí porque no se vincula con mi marco teórico. Ese señor, esa señora hace otra cosa. No es pertinente para mí. ¿Ah? Y mi marco teórico es redondito, como... sirve para identificar esos límites también, para que no me cobren cosas que yo nunca dije que iba a hacer en mi tesis, como... No sé, Tiare, si queréis como comentar algo respecto a esa distinción. Igual como los antecedentes o el estado del arte sirve como para situar qué se ha dicho sobre la cuestión. Y como decía Fernanda, el marco teórico ya más delimita desde dónde yo voy a mirar el problema, desde qué perspectiva teórica lo voy a enfocar. Y por eso es más, como decías, como más cerrado, como voy a ocupar esto. Más allá de que otras teorías también puedan servir para el problema que yo quiero abordar, pero yo estoy tomando estos, casi así como los lentes que me estoy poniendo para mirar el problema. Y esa es como yo creo la diferencia fundamental. Y por ejemplo, el marco, o sea, la cuestión del estado del arte, que nos sirve para ver cómo se ha abordado el problema, también sirve para detectar estos problemas que decía Fernanda, porque no se ha hecho de esta forma, no se le ha dado la voz, no sé, a este sujeto, o por ejemplo, de esto no se sabe nada, y desde ahí justificar la formulación del problema que vamos a hacer. Siento que esas son las diferencias como más estructurales de como en la parte que van en la tesis. Y igual entiendo que a veces es difícil porque como que hay cosas que están muy entremezcladas, pero es más como eso, el marco o sea, en los antecedentes son como más generales, y el marco teórico es más como específico y apuntado hacia cierto lugar. Exactamente. Bueno, de hecho, en el estado del arte tenemos que poner cosas que quizás no se relacionan tanto con nuestro trabajo, pero sí con el problema. En el marco teórico eso no es necesario, porque como dice la Tiare, yo ya hice un recorte, ¿no? De yo lo voy a trabajar desde esta manera con estos autores. Y sí, hay 80 maneras más de resolverlo, pero yo acá tomé una decisión. Ese es un poco el rollo. Entonces, ahí María decía que quedó claro, bacán, así como sesión express de marco teórico y antecedentes. Pero la Tiara dejó también el video ahí por si lo quieren ir a mirar y a revisar. Tenemos el desafío de las citas, o de identificar e integrar esas citas, al menos en estos momentos, ¿no? La introducción, el marco teórico, los antecedentes, la discusión y las conclusiones. Entendido también la discusión como ese espacio para el caso de las tesis más científicas, donde tienen que interpretar los resultados, y las conclusiones, donde es ese espacio en el fondo donde yo ya avanzo esa interpretación a tomar como ciertas, bueno, conclusiones o ciertas como sentencias respecto de esa discusión o alcance que tendría mi estudio en el marco de esa discusión y de esos resultados. Para todos estos momentos vamos a ocupar citas con distinto propósito, dependiendo del momento, ¿no? En la introducción vamos a utilizar quizás citas que sean más generales, que nos permitan entender la problemática como en general. En el caso del marco teórico van a ser mucho más específicas. En el caso de los antecedentes van a ser muchas más que quizás no voy a volver a utilizar nunca más, porque va a ser material que a mí en particular no me interesa, pero del que tengo que dar cuenta. Sin embargo, las del marco teórico son más recurrentes, ¿no? Probablemente las vamos a ocupar en nuestra discusión, las vamos a ocupar en nuestras conclusiones también, o deberíamos hacerlo. En este sentido, el desafío de identificar las citas para construir los argumentos permite que podamos como defender claramente, utilizar claramente la cita para lo que queremos resolver. Entonces, si se acuerdan del ejemplo que mostramos recién, hace un ratito, acá tenemos, por ejemplo, que la educación de mercado ha impactado negativamente la calidad educativa en Chile. Si esa es mi tesis, o ese es el elemento en el que yo quiero o siento que tengo que proponer una cita o integrar el diálogo con otros autores, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué ha dicho la literatura, qué sabe la literatura para responder esta pregunta, ¿no? Para responder esta sentencia, que es el impacto negativo de la educación de mercado? A partir de eso y de mi revisión, yo puedo identificar, por ejemplo, 3 eventos. El principio de que los padres eligen mejores colegios y que el sistema mejoraría con ello, ver estudios que lo refutan o que lo amparan, esa es una dimensión que necesitaría yo descifrar, digamos, o esclarecer para poder discutir mi tesis. La existencia de segregación a partir del sistema de vouchers,
y el efecto par que impacta en el aprendizaje de los y las estudiantes. Esto que ha dicho la literatura, o estas 3 dimensiones que acá se identifican, son dimensiones a las que ustedes pueden entrar sabiendo. Muchas veces uno sabe en el fondo cuáles son las líneas argumentales que quiere seguir para amparar su tesis, o pueden ser de carácter más emergente. Las pueden ir a buscar en la literatura y construir como este pequeño mapita. Este mapita lo pueden reproducir, que es muy simple, pero les puede servir para ordenar las ideas, para decir, para amparar esta idea, yo necesito al menos hacerme cargo de estas cosas. O tener claridad respecto de estas cosas, que es lo que les permitiría en definitiva responder su tesis principal en el trabajo que están como desarrollando y para el que están como ocupando una cita, ¿no? Tenemos el ejemplo ya como punto 3, habiendo hecho y habiendo identificado las citas que necesitamos para construir nuestro argumento, habiendo ya recuperado en el fondo citas de nuestros textos que podamos ir a revisar para hacer este ejercicio de estructuración, tenemos que elaborarla. Acá está el ejemplo que habíamos visto hace un rato, donde efectivamente, a propósito de que la ciudad de Santiago presenta altos índices de contaminación ambiental, lo que afecta a la salud y la calidad de vida de las personas, él o la autora va a buscar primero cuáles son los índices de contaminación, en qué medida esos índices son problemáticos, y en qué medida son problemáticos y afectan a la salud y la calidad de vida de las personas. Si lo piensan, el párrafo de uso de citas permite explicar todo el argumento de la tesis principal, como que lo secciona. Entonces, si yo digo que la ciudad de Santiago presenta altos índices de contaminación ambiental, lo que afecta a la salud y calidad de vida de las personas, tengo que amparar cuáles son los altos índices de contaminación ambiental, en qué medida afectan a la salud y la calidad de vida de las personas. Al menos esos 2 movimientos debería ser con mis citas, ¿no? En este segundo caso, dice, son diversos los estudios que abordan el problema de la identidad desde una perspectiva individual, es decir, sin considerar el rol de los pares u otros significativos en la construcción identitaria. Pérez y Rodríguez analizan, bla, bla, bla. Los autores encuentran que, bla, bla, bla. De manera similar, López explora, bla, bla, bla. Sus resultados coinciden con Pérez y Rodríguez, dado que evidencian, bla, bla, bla. Así, resulta claro que desde una aproximación al problema identitario, con perspectiva individual, tiende a observarse y sigue la idea. Lo que acá importa, o con lo que quiero que se queden, es que esta elaboración es distinta a la otra, pero hace el mismo ejercicio. Elabora la cita en el texto. Acá, ¿cuál es la tesis? Que hay diversos estudios que abordan el problema de la identidad. ¿Cuál es mi movimiento siguiente? Presentar esos diversos estudios que abordan el problema. Y no ponerle como el juicio de valor, ¿no? Hay muchos estudios, son varios estudios dicen que, y a veces esas frases no vienen con citas que amparen el diversos estudios. De hecho, eso pasa mucho en también trabajos escolares o en trabajos en primer año de la universidad, y la verdad es que son 2 estudios cuando uno está leyendo y dice, bueno, pero ¿cuáles son los estudios, no? ¿Qué amparan esto? ¿Cuáles son los ejemplos que amparan esto? Lo que uno puede hacer es, como sale acá, desarrollarlo y resolverlo en el texto. Tal autor encuentra tal cosa, tal otro autor encuentra tal cosa. Este es un movimiento clásico que uno debería estar haciendo en el estado del arte, pero también hay una práctica que se llama como name dropping, si lo quieren buscar, con la que hay que tener mucho cuidado, sí, porque a veces se ocupa mal, pero es cuando a conceptos o elaboraciones en verdad de este tipo, que son diversos los estudios que abordan el problema, te ponen un paréntesis y te chantan así 20 autores en lista, así, ¡pah! Eso se ocupa mucho en ciencias sociales. Esa también es una forma de hacerse cargo de diversos estudios, diversos, ¿cuáles? Tome, vaya a revisar estos 20 estudios. Eso se puede utilizar si uno no quiere entrar mucho en eso, pero si ese corpus es fundamental para entender su problema o es fundamental para entender su marco teórico, hay que desarrollarlo. No puede quedar como en una lista, por eso les digo que es una estrategia que sirve, pero hay que usarla con precaución. Yael, ¿tú querías decir algo? Sí, que me pasa,
Sí, no sé cómo elegir estos textos, por ejemplo. O sea, estas fuentes que aquí están en naranjo. ¿Cómo sé que esos trabajos son los más pertinentes para usarlos de esta forma? Y no otro trabajo que diga lo mismo. Yo creo que hay un criterio, tenéis que usar como un criterio de saturación en la búsqueda, diría yo. Cuando uno empieza a revisar literatura y se te empiezan a repetir como referencias sobre trabajos, uno identifica claramente, mira, acá hay una fuente primaria, como tengo que ir a mirar este trabajo porque parece que es un trabajo importante. Ahora, si hay muchos trabajos en tu línea, yo escogería algunos y escogería los más recientes. O sea, si tenía algo del año pasado, del año antepasado, onda hacer un recorte, decir, mira, hay 200 en Scholar que me servirían para amparar. Yo ocuparía quizás el primero que se sabe o el más antiguo para dar cuenta que es un problema que tiene como larga data y usaría los más recientes. Ese sería como mi criterio. Ahora, si en tu elaboración decís son diversos los estudios, yo creo que uno debería incluir unos 4 o 5 al menos. Ya. No sé si hay más dudas sobre esto. ¿No? Acá de nuevo es súper importante, igual lo vamos a ver, el uso de los verbos para poder vincular o articular estas citas o estas referencias. Acá la propuesta del autor del texto, digamos, de esta tesis, es esto, ¿no? Que hay diversos estudios que abordan el problema de la identidad desde una perspectiva individual. Por lo tanto, ocupa una elaboración que le vamos a llamar más adelante factual, que es básicamente utilizar muchos verbos que refuerzan la idea de la tesis principal. Los autores encuentran, analizan de manera similar, sus resultados coinciden, evidencian. Uno puede hacer el mismo movimiento desde el lugar contrario, ¿no? Para criticar. Es decir, como son diversos, uno lo podría haber hecho distinto. Son diversos los estudios que abordan el problema de la identidad de una perspectiva individual. Sin embargo, estos estudios presentan ciertas dificultades. Y ahí lo que voy a usar es como la elaboración contraria, ¿no? Porque voy a mostrar las dificultades que tiene este enfoque. Y probablemente utilice otro tipo de verbos para poder hacer esa elaboración. Va a depender de qué es lo que estén haciendo ustedes. En este caso, que es otro caso, aparece este fragmento. El conocimiento científico no es un producto cerrado que elabora un sujeto único, más bien se va construyendo a partir de los aportes de una variedad de investigadores e investigadores nobles y no tan nobles en un diálogo y negociación permanente. Es decir, en el contexto académico, nadie habla solo para decir algo completamente nuevo. Por el contrario, los saberes se van construyendo colaborativamente en una larga conversación entre autores. Como plantea Charles Deisserman, todo texto escrito se escribe en un gran mar de textos previos que lo rodea y a la vez todo texto se comprende desde ese mismo mar. Ahora bien, la escritura académica no debiera ser un eco o repetición permanente de lo que ya está escrito. Más bien, consiste en gran medida en dialogar con otras fuentes estableciendo un aporte propio. Acá la función de la cita es, de nuevo, explicar o reelaborar, por eso ocupa el es decir, la oración principal, ¿no? O esta idea como tópico principal que estamos utilizando, que es que el conocimiento científico es intertextual, que es un poco lo que estamos viendo en este taller. Y acá hay un ejemplo de paráfrasis con números. Porque Beiserman 2003 es un mamotreto. Entonces, si yo digo la referencia al mar de textos, en el fondo es irrecuperable, salvo que yo diga dónde aparece como esa analogía que ocupa un autor, que era el criterio que hablábamos al principio, ¿no? Si es un concepto muy específico en un libro demasiado grande, yo la verdad es que le voy a poner como el número, bueno, y acá porque es una analogía particular que ocupa él, digamos, que es esta idea como del mar. Este es un ejemplo de paráfrasis con el número de página, a propósito de lo que veníamos conversando. Entonces, en estos 3 ejemplos que hemos visto,
lo que me interesa es que se queden con la idea de que siempre es necesario, uno, tener claridad de para qué estamos usando la cita. La estamos ocupando para amparar nuestra idea, para refutar algo que estamos proponiendo, para dar cuenta, por ejemplo, de lo que muestran distintos autores respecto de un tema. Y siempre tenemos que tratar de avanzar a que esa elaboración de las citas esté articulada con nuestro propio discurso. Es decir, que no esté la cita pegada o la referencia pegada sola en el aire, sino que echemos mano a todos como los elementos discursivos que tenemos para poder articular esa cita con el argumento principal que estamos desarrollando, usando conectores, usando adecuadamente los verbos que tenemos a la mano, y sobre todo ustedes también pueden seguir esta misma estructura, abrir con una oración tópico, usar la cita para amparar o explicar esa oración tópico y cerrar con una oración de conclusión. No todos los párrafos van a ser así, pero eventualmente pueden tomar esta estructura tipo del párrafo que les puede servir además para ordenar cómo meter la cita o cuándo meterla, para que se aseguren de que no les quede como flotando la cita, que bueno, no sé, a mí también me pasó alguna vez escribiendo la tesis, porque además uno como que después le entiende, como que se entiende la corriente de pensamiento que uno llevaba cuando lo va editando, pero cuando lo lee a otra persona, quizás esa cita que está ahí no es tan autoevidente, por ejemplo, o no se entiende sola y falta elaborarla. Así que nada, asegúrense de que alguien revise sus textos para ver si eso está pasando, o también dense tiempo para leerlas con cierta como distancia, como leerla una semana después, para que no tengan ustedes tan claro qué era lo que ustedes estaban diciendo ahí, porque a veces uno llena de contenido en la interpretación, y en verdad en el texto no es tan transparente para el lector. Me ha pasado Sí, muchas veces. pero que ahí yo igual recomendaría que lo lea otra persona, que por ejemplo a mí me pasó que yo ya me sabía mi tesis de memoria, entonces no leía los errores, pues, como que lo leía una y otra vez y ya me la sabía. En cambio, otra persona que no tiene la idea, como decías tú, como que puede evidenciar más esos errores que pasan solapados en nuestra lectura. Entonces, Exactamente. yo igual haría esa recomendación, digo, yo creo que siempre es útil. Sí, siempre es bueno que uno otro la revise. Entonces, tenemos en primer lugar, recogimos y utilizamos nuestras citas, ¿no? Luego identificamos claramente para qué vamos a usar la cita, qué es lo que vamos a amparar con ese respaldo de la citación. Y en tercer lugar, tenemos que, ok, ya nos enfrentamos a integrar esas citas, a trabajarlas articuladamente, podemos seguir esta estructura como en 3 momentos del párrafo, podemos hacerlo más en extenso, eso va a depender de sus estrategias, de sus estilos, de cómo a ustedes les gusta escribir sus textos también, de quiénes son sus referentes, pero lo importante es que la cita no nos quede flotando, sino que se entienda en el marco de su narrativa personal. Y un cuarto momento es, bueno, distinguir las referencias al final de las citas que están al interior del texto. Sabemos, y esto es de perogrullo, pero igual lo ponemos acá, y ustedes seguramente lo saben porque llevan escribiendo mucho tiempo, en la sección de referencias va la referencia completa, que varía según el tipo de texto y que va a variar según el tipo de referencia, y en el texto van solo los datos mínimos porque no queremos obstruir la lectura. Ahora, si aquí hay alguien de humanidades que ocupa algún tipo de citación francesa, que es esa citación que en el fondo va como al pie de página, la situación es un poco diferente. No sé si hay alguien que esté en esa posición, pero si está lo podemos discutir porque esa norma de citación suele ser un poco más obstructiva porque efectivamente uno se encuentra con una página que tiene como que la mitad son referencias a pie de página. Pero en general, en textos de circulación más científica, hemos abandonado como ese tipo de citaciones o de referencias para simplificar el evento. Entonces, en el caso de APA, tenemos, por ejemplo, que en la sección de referencias bibliográficas, cuando es un artículo o una revista, tenemos el apellido, el nombre inicial del autor, el título del artículo, el nombre y el volumen en cursiva, el número entre paréntesis y el intervalo de páginas del artículo. Que está, porque no estoy citando la revista completa, ¿no? Estoy citando solo el artículo. Y en el caso de los libros, tenemos el apellido del autor, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título en cursiva, el lugar de edición, y como 2 puntos, y la editorial. Si no existe, o si es un material digital, ahí también aparecen los ejemplos de cuántos son materiales que yo recuperé de alguna web.
que es básicamente, es decir, recuperado de, y poner el link completo de donde ustedes lo recuperaron. Jennifer, Francisca y Yael tenían preguntas al respecto. Sí, mi duda es más bien cuando uno ya pone al final de todo el texto la bibliografía. He escuchado de profesores que el orden como, entre comillas, que se debiera asumir sería como cuando uno va citando el orden que uno le va a dar en la bibliografía. Pero también he visto que también lo hacen muchas personas en orden alfabético. Sí. Entonces, ¿cualquiera de las dos es válida? Si seguimos estrictamente APA, Jennifer, tiene que ser en orden alfabético. Ok. Salvo que tus profes ocupen una norma, que tu facultad ocupe una norma que diga algo distinto respecto de las referencias. Pero si es APA, tiene que ir la referencia completa en orden alfabético. Ah, ya, perfecto. Súper. Igual esa como más toc, como que me siento que queda más linda, igual en todo caso. Sí, pues más ordenado, como si no Sí. es muy difícil también recuperar como la referencia. No, y también para el lector le hace más fácil buscar por orden alfabético que estar de las 50 que pueden haber, por ejemplo, es más fácil. Exactamente. Ya. Yael, Francisca, no sé quién levantó la mano primero. Ya, tengo dudas con las mayúsculas. De repente, estoy usando Mendeley y de repente toma la información del título toda en mayúsculas. Entonces ahí debería cambiarla, ¿o no? Manualmente. Sí, tenéis que editar los metadatos desde Mendeley para que te Y quede como mayúscula y minúscula correcta. claro, y he visto también que para los títulos, la primera letra de las palabras, que no son conectores, se dejan en mayúscula. Sí. Ya. Y Mendeley me dice que está en inglés, entonces me pone la I, esa I, no sé cómo se llama, pero no Sí, es la I del esa ahí que es como un alfabeto. 8. Esa. ¿Cuál debería usar? Porque ¿Cuál? en mi pauta del seminario aparece un ejemplo que no se ciñe a una norma, entonces, y ahí me aparece con Y. Entonces no sé si APA establece que se usa esa I8 o la puedo cambiar después de forma manual, no sé cuál ocupar. Yo he visto que se usan las dos, o sea, la formal, porque la norma es gringa, es usar esta I8. Si alguien sabe cómo se dice, por favor, cuéntenos, pero esta I mayúscula en inglés. Pero si lo ponéis con I, no pasa nada, digamos. Yo ahí me ceñiría por el formato que te compartieron a ti, como no es un error como de norma ponerlo en español. Ya, y lo otro es, APA incluye el DOI. Sí, la mayoría de las veces, pero podéis prescindir del DOI a veces. Lo que pasa es que con el DOI es mucho más fácil ir a recuperar el artículo. Claro, pero entonces puedo tener referencias con DOI y otras sin DOI. Sí, puedes tener. Ya. Y a veces se citan capítulos de libros. Y en ese caso debería poner el sitio de publicación y ese tipo de información que se pone cuando uno ocupa el libro entero. Sí, o sea, ahí lo que así es una referencia con recorte que se hace en APA, ¿no? Como aquí sería como Silic y Chute, Mocholan, bla, 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 que podría estar, estaría entre comillas porque es un capítulo, y la referencia completa del libro. Gracias. Y si esa versión tiene una versión digital, así como en, bla, 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 no sé qué, recuperado de, y pegáis el link. Como te va a quedar y un la mamotreto. fecha, ¿o no? Exacto, y la fecha. Es lo mismo, es la misma referencia completa, salvo que sumándole un en, como ¿dónde está ese capítulo? ¿En qué libro? Ya. Sí. Ampersand se llama la I8. Y sí, y es como el et. Es como una ciutiquería, en verdad, porque es I, pero sí. Acá aprender algo nuevo, no sabía que se llamaba así el coso, el Se ampersand. relaciona con el etcétera también.
Sí. Como que se pasó del latinazgo del ET al español y ahí se perdió un poco. Mi pregunta es si es que tengo que poner la última fecha de cuando revisé en la página web. Ponte tú recuperado de, y si tengo que poner cuándo fue la última vez que lo revisé en línea. Sí, Porque a veces pasa que los links se caen. exactamente. Aconsejan hacerlo, dejar la fecha desde la primera vez que lo busqué, o entregar o revisar todos los links justo cuando voy a entregar el papel, paper, artículo, desde la lo que vez que lo sea. buscaste nomás. Ya. Porque si después no está, como que tú tenés material que no está disponible. Y no Claro. te atrapís ahí porque tendría que volver como a revisar todo tu texto de nuevo. No, poner la fecha, eso en APA 7 como que se exige ahora, esto es APA 6. Así que sí, tenés que poner como recuperado de el fecha. Ya, La fecha sí. cuando tú lo No recuperaste. sabía si era la primera vez que tuve el texto en mis manos digitales o revisar una última vez antes de entregarlo. No, es la Me acuerdo que un es la profe era vez que súper tú lo catete en conseguiste. eso, porque uno se puede, o a veces se pierden los Los archivos, links, de alguna sí. u otra forma. Sí, sí, no, es cuando tú lo recuperaste. Fantástico. ¿Más preguntas sobre esto? ¿El mundo APA? Relaciona a lo mismo, ¿qué pasa si ya no puse la fecha? Como igual yo estoy en un periodo de escritura bien inicial, entonces ¿qué hago? ¿Lo invento? ¿Lo dejo así? O sea, métete al link, si existe, pone la fecha actual. Y si no, déjalo sin fecha nomás. Ya, gracias. Sí, si existe, actualízalo. Si no, ya fue. Ya, si no hay más preguntas sobre esto, seguimos entonces. Y aquí entramos ya a la cancha chica de la citación, que es lo que igual hemos venido conversando a lo largo de la sesión, ¿no? Distinguir citas textuales de paráfrasis. Como criterio general, nuestra sugerencia es que usen pocas citas textuales, que las utilicen para justificar definiciones o cuando necesitan conceptos precisos, testimonios o, como hablábamos también, elegir alguna cita si nos gusta mucho la forma o el cómo se dice algo. O, por ejemplo, cuando uno encuentra esa cita que es como, en 4 líneas dijo mucha información que para mí es valiosa y que me sirve mucho. Y tiendan, digamos, a parafrasear, que básicamente es escribir con nuestras propias palabras, alguna idea del autor. No necesariamente maquillar las palabras de otros, no es como modificar lo que dice el autor, sino efectivamente reelaborarlo. ¿Por qué? Porque es mejor trabajar con elaboraciones más indirectas de nuestras lecturas, con nuestros apuntes, por ejemplo, de manera que evitemos como la tentación de contaminarnos o de confundirnos con las palabras de la fuente. Porque esto es importante, porque a propósito de lo que hablamos al principio, en la medida en que nosotros nos tendemos o estamos más inclinados a usar citas textuales, nuestra voz personal se pierde mucho más o es más difícil de articular. Sin embargo, cuando nos inclinamos hacia la paráfrasis y balanceamos las citas textuales, nuestra argumentación personal, nuestra voz autoral está mucho más clara y mucho mejor dispuesta en el texto, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque la tesis, en el fondo, es el primer ejercicio donde ustedes se posicionan como investigadores. Y el rol de la tesis no es simplemente describir una situación, sino, como ustedes ya saben, posicionarse ustedes como autores en este universo de crear conocimiento nuevo o de extender el conocimiento en sus propias disciplinas. Entonces, que aparezca el autor, que aparezca la voz del autor, que el autor tenga un estilo, es fundamental en una tesis, porque no es un ensayo, no es un ejercicio descriptivo, es un ejercicio analítico el que tienen que hacer. Y para poder dar cuenta de ese análisis, tiene que haber textualmente una apropiación personal de esa propuesta, que se puede hacer con las citas textuales, pero que, como ustedes bien comentaban al principio, es mucho más difícil, porque parece que tengo a muchos autores hablando, pero en ningún momento hablo yo, como que yo estoy más implícita, porque por supuesto alguien escogió esa cita, pero tienen que tender o inclinarse a aparecer más en su propio texto.
como autores, como escritores, como escritoras. Esta situación de textualidad o de paráfrasis cambia en las disciplinas, y les trajimos este ejemplo que es de un estudio de Highland, lo adaptamos solo para la reflexión, porque eso no significa que sea una norma. Ustedes pueden hacer citas textuales y paráfrasis, pero hay carreras donde se tiende a ser más textual o a parafrasear más o menos, ¿no? La tía decía, en sociología uno tiene que ampararse teóricamente de los autores, y es muy fundamental en las ciencias sociales que quede clara cuál es tu teoría. Por lo tanto, cuando yo me quiero pegar más a los autores, tiendo a ser más textual, porque voy a decir, no sé, Weber dijo esto, comillas, como... ahora, en elaboraciones más generales, o por ejemplo cuando yo quiero resolver un problema más científico, donde no tengo que estar tan pegado a la teoría, voy a tender a parafrasear, voy a tomar un poco más de distancia respecto a esa referencia, como en biología, como en las ingenierías, como en física. Filosofía, lingüística, algunas carreras de la publicidad también están como en un lugar intermedio, pero si se dan cuenta, la mayoría de las tesis se inclinan como más formalmente al parafraseo que el análisis textual. Ahora este es un escenario más gringo, es distinto, pero para que tengan claridad respecto de que esto pasa harto en este tipo de género específico que es la tesis. Ahora yo les hacía esta analogía de pegarse al autor o despegarse del autor, ¿no? Cuando nosotros dialogamos con las fuentes podemos pensar en una línea o en una suerte de graduación, perdón, en el diálogo con las citas. Tenemos que tratar de buscar en nuestra tesis un punto intermedio, por eso balanceamos citas textuales con la paráfrasis, pero en algunos momentos, de acuerdo con nuestras disciplinas y de acuerdo con lo que necesitamos, vamos a tener que inclinarnos hacia reproducir exactamente las fuentes, que puede eventualmente llevarnos al collage de citas, que es esto que pasa de, hay muchas citas que no se expresan necesariamente o que no se elaboran, o que estoy trabajando muy pegado al autor, que es a veces lo que yo hago en el marco teórico para poder defender mi propuesta. Dialogar con las fuentes, que está más inclinado a hacer esta paráfrasis, ¿no? O sea, yo tengo mi fuente y la elaboro personalmente para poder construir mi narrativa en la tesis, y en el otro lado y en la otra punta tenemos lo que a veces uno hacía cuando iba en los primeros años, que era como opinar. Como yo opino que esto es importante, y ahí en el camino uno fue aprendiendo que en la academia había que decir, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Y quién más dice que es importante? Como que uno necesitaba ese amparo, ¿no? De una comunidad, de mi disciplina, para poder decir ciertas cosas. Como que hay ciertos juicios de valor que yo hoy día no puedo decir, salvo que estén como amparados con datos, con otros estudios, con otras literaturas, digamos, o problematizados desde otros lugares. Que eso es algo que tenemos que en el fondo evitar, ese espacio de opiniones personales, al menos en la producción científica. ¿Por qué hago el al menos? Porque en artes, si no es teoría, el ejercicio es un poco al revés. Porque en el caso, por ejemplo, de plástica, no sé si aquí hay alguien de plástica, hay un rollo fuerte con la subjetividad, y lo que los profes quieren ver es un desarrollo subjetivo, personal, íntimo. Y de hecho eso tiene otra dificultad, porque a veces hay una intimidad en la que yo no quiero entrar, pero se me fuerza a entrar como artista plástico, por ejemplo, o como fotógrafo, no sé. Pero si ustedes son de áreas más tradicionales, sociales, humanidades, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias ambientales, demás, deberíamos tratar de mantenernos como en el extremo, en el otro extremo de la flecha, ¿no? Transitar entre la reproducción exacta de fuentes para poder pegarnos a los autores y amparar nuestro trabajo de manera mucho menos flexible, y dialogar con las fuentes de una forma más abierta a partir de la paráfrasis, para que quede claro nuestro lugar autoral en esa elaboración. El rollo es construir, para decirlo en simple, una narrativa propia, y que se construya un relato argumental que sea propio. Y por ende vamos a citar con propósitos a través de ese relato. Y una nota importante, que no es menor, es que utilicen un solo sistema de citación.
para esto los gestores de referencia sirven un montón, para mantenernos en un mismo estándar y que no nos equivoquemos con esos como pequeños detallitos. Cuando nosotros dialogamos con las fuentes, tenemos distintos tipos o distintos elementos técnicos para realizar, o a la mano, ¿no? Que quizá uno lo hace intuitivamente, pero que la idea es que acá muy someramente, muy rápidamente los podamos mirar. Porque la gracia es que nos van a permitir, como les decía hace un rato, a partir de esa flecha que estábamos mirando, acercarnos más a los autores o alejarnos más de ellos para que aparezcamos más nosotros como intérpretes, como escritores, como nuestra propia identidad en la propuesta que estamos haciendo en nuestra tesis. Entonces, por una parte tenemos los tipos de reporte. Nosotros cuando hablamos de tipos de reporte en las citaciones, podemos hablar de discursos directos, indirectos o mixtos. El discurso directo es cuando nosotros reproducimos textualmente lo que dice un autor, usamos marcas tipográficas que son las clásicas comillas, ¿no? El autor dice, comillas, esto. Un discurso indirecto, que es cuando parafraseamos o resumimos lo que dice otro autor, o un discurso mixto, que es cuando parafraseamos y además reproducimos textualmente lo que se dice por otro autor, al menos en un segmento. Tenemos tipos de citas. Unas citas que son integrales, que es cuando incluimos el nombre del autor citado en la oración o un pronombre que lo referencia. Voy a decir una tontera. No se me viene ningún nombre de autor. No, por ejemplo, yo estudié filosofía. Kant dice en bla. Yo estoy incluyendo el nombre del autor porque me interesa la autoría, me interesa que él lo dice, me interesa que es Kant, por ejemplo. O no integral, cuando no se menciona el nombre del autor citado. La literatura señala que bla, 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 y yo pongo el nombre de la persona entre paréntesis. No me interesa que él lo dijo, digamos. O me interesa menos que él lo dijo, sino me interesa más que es lo dicho. Y tenemos los verbos de cita, que habíamos introducido hace un ratito, ¿no? Verbos factuales, cuando presentamos lo citado como cierto o verdadero. Contrafactuales, cuando presentamos lo citado como falso o como equivocado. O no factuales, cuando no damos información acerca de la veracidad o realidad de lo citado, que es cuando clásicamente decimos se señala, se indica, que no tienen como ninguna carga negativa o positiva, que es muy distinto cuando decimos evidencia, comprueba, corrobora, o se equivoca, discute, que son elementos que tienen una carga más intensa, ¿no? Entonces, en estos tipos de reporte, para pensar en ejemplos, nosotros tenemos el discurso directo, que es el más clásico, que es lo que habíamos venido hablando, que es la cita, comillas, el autor, el año y la fecha. A mí me interesa ocupar este tipo de discurso directo cuando yo quiero amparar mi idea a algún autor en particular, ¿no? Kalman, bla, 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 me interesa lo que dice textualmente. Tenemos el discurso indirecto, que es, como bien decía, cuando hacemos este ejercicio de paráfrasis. No solo se transmite información, se construye una imagen sobre nosotros, nosotras mismos o mismas, y ahí hay dos referencias juntas. Esto es lo que yo les decía, que es cuando uno puede hacer ese ejercicio del name dropping. Acá son solo dos referencias, podrían ser más. Pero estoy amparando la idea de que se construye una imagen sobre nosotros mismos sin extenderme más sobre eso, sino simplemente amparándome a la literatura respecto a esa idea. Y el discurso mixto, que es como lo que habíamos visto en el ejemplo, que es cuando yo saco una sección de texto, pero le integro en una paráfrasis o en una oración de elaboración propia que da cuenta de una cierta idea del autor. Todo texto escrito se inscribe en un gran mar de textos, que habíamos visto ese ejemplo también, previos que lo rodea, y a la vez todo texto se comprende desde ese mismo mar. La frase textual no es propiedad de Weiserman, sino solo el mar de textos. Entonces acá yo estoy haciendo como un híbrido, ¿no? Hago una elaboración propia y estoy tomando un concepto. Ese es un discurso mixto. Porque, y opto por ese discurso mixto porque lo que me interesa es ese concepto en particular, ¿no? Ese segmento en particular del autor. Tenemos por otro lado, cuando hablamos de citas, esos son los tipos de reporte. Cuando hablamos de citas, tenemos dos tipos de citas, que es lo que ya les había ejemplificado hace un rato. Citas integrales, que es cuando yo nombro al autor en palabras de Corel, bla, 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 y citas no integrales, que es cuando yo al autor simplemente lo pongo entre paréntesis, como la cita de Weiserman que estábamos viendo.
Y tenemos estos verbos para introducir citas, contrafactuales, no factuales y factuales. Contrafactuales, confundir, ignorar, utiliza mal, mal utiliza, se equivoca, pasa por alto, olvida. No factuales, que son más bien para describir o presentar información, sostiene, propone, presenta, sugiere, da cuenta, examina, entiende que, resalta. Y factuales, el autor demuestra, identifica, mejora, prueba, explica, arroja luz, aclara. Entonces, nosotros podemos tener citas integrales, o sea, podemos tener distintos tipos de cita con distintos tipos de reporte. Por ejemplo, en este ejemplo de discurso directo, uno puede decir en la primera cita, esta es una cita de discurso directo no integral. Porque si se acuerdan de la siguiente lámina, las citas no integrales son las que no integran el nombre del autor en el texto, ¿no? Porque acá Kalman aparece entre paréntesis. No es que en el texto dice como Kalman señala, 2 puntos, elegimos la idea de practicar. No hago ese ejercicio. Lo mismo en el caso de discurso indirecto. Esta es una cita de discurso indirecto, no integral. Y lo mismo más abajo. Una cita de discurso mixto, no integral. Y en el caso de esta cita integral, que dice en palabras de Connell, bla, 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 ¿qué tipo de reporte tendría esta cita? Si miramos este ejemplo. ¿Qué tipo de discurso sería esa cita? Aló. ¿Puedes ir a la siguiente, a la que estás preguntando? Sí, puedo ir. Gracias, Jorge. Quedé como... Es la primera cita, integral. ¿Qué tipo de discurso sería esa cita? Sería indirecto, porque está textual la... Sería directo. Acuérdate que en las directas, te voy a mostrar, uno recoge la idea completa, ¿no? Sí, tiene hasta las comillas, que yo creo que también es un indicador de lo directo. Sí. Y el de abajo sería no integral y un tipo de discurso mixto, ¿no? Porque tenemos Pero esto de una sección con comillas y lo demás es paráfrasis. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Cómo se entiende esto de los tipos de discurso, los tipos de cita que tenemos a disposición? ¿O tienen alguna pregunta en particular sobre esto? Con el ejemplo queda más claro. Bacán. Gracias, Jennifer. Seguimos entonces. Esto yo creo que es un elemento más como formal, si se quiere, pero para que sepan en el fondo cómo transitar en ese diálogo con las fuentes. Es un poco la idea, que tengan esa información para decir, si quiero estar más cerca del autor para justificar una propuesta, lo que tengo que tender a usar, por ejemplo, es una cita que puede ser un tipo de discurso directo o mixto, con cualquiera de las citas, integrales o no integrales, son más bienes de su como estilo, ¿no? Mientras que, si lo que quiero hacer es reportar información y no me interesa tanto el autor que está dando esa información, voy a ocupar elaboraciones de discurso indirecto o también eventualmente de discurso mixto, probablemente no integrales, porque no me interesa posicionar al autor dentro de mi texto. Entonces, acá, y esto solo para reforzar la idea, tenemos otro ejemplo. La pregunta por qué es una ley de la naturaleza se puede abordar desde distintos enfoques, los cuales dependerán en última instancia de los sistemas metafísicos que se sostengan.
Por ejemplo, David Armstrong sostiene que, en su visión naturalista, la naturaleza es un sistema causalmente cerrado, siendo sugerido por las ciencias de manera a posteriori. Acá nos importa, o al escritor, le importa el autor. Por lo tanto, hace una cita integral, porque pone el nombre del autor, pero hace un tipo de discurso indirecto, es decir, no lo cita, como entre comillas, textualmente. En consecuencia, si las entidades postuladas en las teorías científicas poseen poderes causales y estas son detectables, entonces tales entidades se rigen por leyes físicas. Acá estamos haciendo una cita que, de nuevo, o sea, un tipo de reporte que es indirecto, porque no estoy citando directamente, estoy parafraseando, pero la cita en este caso es no integral, porque el nombre del autor no está en el texto, formalmente. Ya lo nombro más arriba. Para que tales relaciones sean necesarias, este autor postula universales que aseguren la necesidad de tales leyes. Vuelve a posicionar al autor. Por otro lado, se puede sostener una concepción esencialista de las leyes científicas. Este es el caso de Brian Ellis. En dicho sistema se argumenta que la naturaleza, bla, bla, bla. Acá de nuevo hace el ejercicio de posicionar al autor, porque lo que le interesa a este investigador es dar cuenta de estos distintos enfoques, ¿no? Y quiénes son las cabezas de estos enfoques. Por lo tanto, va a posicionar a los principales autores de esos distintos enfoques. ¿Y cómo los va a posicionar? Como refiriéndolos explícitamente. No los va a dejar implícitos en el texto o en la propuesta textual que está haciendo. Los va a nombrar. Entonces, otra decisión que tenemos que tomar respecto de estos tipos de reporte para ir construyendo ese diálogo con las fuentes son citas que se anuncian o citas que no se anuncian. Citas que se anuncian y que ya comentábamos del tipo el autor señala, el autor indica, nombre de autor indica, y citas no anunciadas, que es básicamente cuando nosotros citamos y no hacemos esa apertura o esa anunciación de la cita. En efecto, leer es mucho más que descifrar signos de una manera mecánica, se trata más bien de un proceso en el que está involucrado el razonamiento. No anuncio a los autores. Además, el sistema pone objetivamente en funcionamiento una eliminación de las clases más desfavorecidas, más total de lo que se cree. De nuevo, no nombro a los autores, no nombro al autor, digamos, pero sí pongo una cita textual. Una cita anunciada, que es algo que también nosotros utilizamos, es cuando hacemos este ejercicio de, en esta misma línea, Bourdieu señala que Colomer y Camps también destacan la importancia del razonamiento en el proceso de lectura, en efecto, bla, bla, bla. Tener claridad sobre los tipos de reporte, los tipos de cita y que la posibilidad de anunciar o no anunciar la cita nos permite ir variando en cómo vamos integrando los textos para no repetir la cita textual todo el tiempo y para ir tomando decisiones respecto de la citación, respecto de los criterios de intertextualidad de una manera más consciente, ¿no? Como en qué minuto me estoy apropiando yo del discurso, en qué minuto quiero que hable el autor por mí. Un poco ese es como el ejercicio que nos permite hacer o sobre el que nos entrega luz o más claridades este tipo de categorías, como para variar y eventualmente también para diversificar el destacan que, señala que, indica que, y que no nos volvamos repetitivos. La enunciación de citas también varía de acuerdo con las disciplinas, según sabemos en Highland. En biología, como habíamos hablado hace un rato, las citas textuales quizás se utilizan menos porque nos interesan menos los autores y más lo que dicen. Distinto a lo que pasa en las ciencias sociales, en las humanidades, donde sí nos interesan los autores. Somos disciplinas más de autores, ¿no? Y por lo tanto posicionamos a los autores un poco más respecto de otras disciplinas donde se anuncian menos. La verdad es que solemos ocupar o se suelen ocupar en esas áreas del conocimiento más bien citas no integradas o no anunciadas tampoco. Entonces, no sé si respecto de esto, porque con esto la idea es que ya podamos ir cerrando, hay dudas, consultas que no se hayan podido resolver, si queda claro esto de la enunciación de la cita, los tipos de reporte, como lo que hemos ido hablando en todo en este taller.
o si se entendió, y ahora son unos secos en intertextualidad. Y van a sacar unas tesis perfectas. ¿Sí? ¿Tesis perfectas? Sí, Jorge, les mando el PPT. ¿Nos mandas un correo al correo de escritura titulación? Día viernes. Si no se me va a olvidar. Pero si nos mandan un correo para pedirlo, yo se los mando. Ya, Francisca, no sé si secos, pero hay más manejo, bacán. Es cuestión de práctica nomás, es cuestión de práctica y de conciencia, creo yo, de saber qué es lo que están haciendo con la cita, como que hacerlo menos intuitivo, hacerlo más consciente. ¿Pueden escribir el correo? Sí. Tiare, ¿te podéis escribir? Igual es el correo desde el que nosotros les escribimos. Voy al tiro. La confirmación, y ahí va también el correo de Tiare y el correo mío, si nos quieren escribir directamente. Entonces, con esto ya medianamente resuelto, medianamente tematizado, me gustaría pedirles o abrir la palabra, un poco para ir cerrando, aquí puse varias preguntas para que nos explayemos a modo de cierre. Si tienen algún consejo, algún sistema para registrar las citas que les gustaría compartir con sus compañeros, cómo hacen para equilibrar las citas de literatura externa y su propia voz a partir de lo que hemos visto. Si en el fondo ahora hacen conscientes, pues decir, chuta, yo tiendo a hacer muchas citas textuales y quizá eso es lo que me hace sentir más ajena de mi texto, o no, y qué les complica todavía, como dónde ven que hay espacio para trabajar. Abro la palabra escrita y oral en chat o micrófono. Es que es como dijiste tú, es pura práctica, porque yo lo que generalmente hago es copiar y pegar y ahí voy escribiendo. Entonces muchas veces ahí me voy perdiendo en mi misma línea y después me doy cuenta que tengo pura cita, nada mío. Ya. Entonces, yo creo que es pura práctica y hacerlo del Excel, hacer las relaciones con las ideas de uno y quizás eso copiar e ir escribiendo. Eso, y trabajar paráfrasis, Jennifer, como alejarte de la cita textual y decir, ¿cómo digo esto? Como me importa, como cuál es el dato que me importa a mí para alejarme de la cita textual. Como trabajar esa idea. La Jessica dice que en su caso es muy textual, así que va a trabajar esa parte. Lo mismo que Jennifer, como empezar a trabajar la paráfrasis. María. Yo ahora estoy como tratando de implementar una planilla de Word donde tengo como varias columnas y en una le pongo fuente, cita y ahí coloco o parafraseo o la cita textual, la página, la publicación e información adicional que salga de mí misma. Entonces después con eso lo vuelvo a leer, lo destaco y después de ahí redacto en otro documento. Bacán, como que tenéis como una batería con toda tu información. Claro. Súper, esa es una súper buena idea, como si alguien lo quiere implementar. Yo ocupo un Excel, porque trabajar en oficina me ha destruido el cerebro, entonces ahora soy de esa gente que toma nota en Excel. Nada que decir, pero lo hago en Excel, pero es lo mismo, como columnas, como distintas categorías y poder como identificar claramente cuáles son mis citas y cuáles son mis ideas respecto de ese texto. La Yael dice que para su intro le ha ayudado mucho hacer un esquema general con los contenidos mínimos y a veces cuando se inspira a escribir párrafos que va respaldando después con los autores. Claro, como eso también es el mismo ejercicio, pues, como separar o tener claridad respecto de qué es la cita o qué del autor me interesa respecto de mi idea y que mi idea sea lo principal, pues, porque son sus tesis, que no les quiten sus tesis. Tienen que creerse el cuento. Cristian dice que ocupa EndNote para citar con el plugin de Word, sí, y de Chrome, lo que yo les contaba, que en el fondo permite recuperar la cita rápidamente sin tener que escribir como la referencia completa de nuevo. Y hay una extensión de Chrome llamada SciHub que permite descargar los papers que se pagan. También es una herramienta que hemos revisado acá. SciHub nos ha salvado la vida a todos. Y esas extensiones simplifican bastante también, porque uno accede a través de un botón, no te tenés que meter en la página. Es un súper buen consejo también, Cristian. Muchas gracias. Sí, hay extensión de Chrome. Yo tengo una duda, pero en realidad nada que ver cómo van las preguntas.
Yo no estoy usando gestor bibliográfico, uso como la herramienta de Word para citar, pero si es que descargar alguno, porque tengo Mendeley, pero no caché cómo se usaba. ¿Puedo como cambiarme a usar un gestor y como poder incluir esas citas que yo ya tengo en mi trabajo? Sí, podéis importar tus papers, podéis importar tus referencias, podéis importar todo. Quizás tenéis que planificar o tener un espacio para editar, porque como decía la Yael, Mendeley y EndNote que contaba Cristian, trabajan con metadatos. Entonces, cuando uno baja cosas de SciHub, uno rompe los metadatos del artículo, entonces te aparece cualquier cosa en el título, cualquier cosa en los autores. Quizás ahí te demorís un poco más, pero sí, podéis como cambiarte. Ya, bacán. Súper, bacán. Entonces, con este espacio de comentarios, sugerencias, les agradecemos sus ideas. No sé si hay preguntas o comentarios finales que hacer o que tenemos antes de cerrar y de irnos a disfrutar del fin de semana largo haciendo la tesis. ¿No? Yo solo dar las gracias nomás, en realidad me quedó súper claro. En realidad aclaré todas mis dudas, como en el taller. De hecho, mientras estaba escuchándote, abrí mi documento también y fui anotando como esas cosas que no tenía claras hasta ayer en la tarde. Bacán. Qué bueno. Qué bueno. Objetivo cumplido entonces para la Tiara y para mí. Y es que esto les sirva específicamente a ustedes. Como les comentaba al principio, nos interesa saber si esto les sirvió o no. Les dejo ahí el link de la evaluación. Bueno, el QR, la Tiara les compartió el link. Porfa, evalúennos para ir mejorando. Si tienen sugerencias, si hay temas en los que les gustaría o les parece importante que profundicemos también, estamos súper abiertos. Leemos las evaluaciones. Hemos ido cambiando talleres en función de las evaluaciones, así que ustedes pidan nomás, que nosotros haremos el esfuerzo para colaborar. Y como les comentaba al principio, este es un primer espacio de encuentro. Si están inscritos a los otros talleres, pueden venir, pueden pedir los videos, nos pueden escribir al correo si tienen dudas, pueden solicitar asesorías, que es un dispositivo que tenemos funcionando todo el año, con asesores expertos, se pueden comunicar directamente conmigo también. Tenemos recursos, así que aprovechen este espacio, aprovechen que es completamente personalizado. Si a partir de este taller se van también con reflexiones específicas o quisieran revisar, por ejemplo, lo que llevan escrito en torno a intertextualidad, lo podemos revisar en una asesoría. Si están frenados con la escritura, podemos conversar en una asesoría. Si están chatos y quieren como hablar con alguien, lo podemos hablar en una asesoría. Aprovechen ese espacio. Así que nada, gracias a todos, a todas por quedarse hasta esta hora. Buen fin de semana. Y Napo, estamos aquí a su disposición para lo que necesiten. Eso, un abrazo. Igual, buen fin de semana para ustedes. Chao, nos Chao, que vemos. estés muy bien. Chao. Chao.